Imagina que desciendes casi 5 kilómetros hacia las profundidades heladas y oscuras del Atlántico Norte, hacia un lugar donde el tiempo parece haberse detenido por completo. Allí abajo yace un coloso silencioso, un vestigio gigantesco de la Segunda Guerra Mundial, inmóvil, inquietante y rodeado de misterios sin resolver. La Bismarck. Un nombre que hasta hoy simboliza poder, tragedia y una de las persecuciones navales más intensas de la historia. ¿Pero qué ocurrió realmente con este legendario acorazado? ¿Fue destruido por el enemigo? ¿O fueron sus propios hombres quienes decidieron hundirlo? Quédate hasta el final porque la verdad es mucho más compleja de lo que imaginas. Y si te fascinan este tipo de historias profundas y llenas de tensión histórica, no olvides dejar tu like ahora mismo y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido futuro. Hoy, la Bismarck descansa en el fondo del océano, a casi 5 kilómetros bajo la superficie, como una tumba de acero gigantesca. Cuando apareció por primera vez en mayo de 1941, representaba la ambición del Tercer Reich de dominar los mares. Su carrera fue breve, pero extremadamente intensa y terminó en una de las persecuciones más espectaculares de la historia naval. Después de destruir al HMS Hood, el orgullo de la Royal Navy británica, fue perseguida sin descanso. Durante 2 días, las fuerzas británicas hicieron todo lo posible por detenerla antes de que finalmente desapareciera en las profundidades. Durante décadas, muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Dónde estaba exactamente el pecio? ¿Y cómo pudo hundirse un barco tan fuertemente blindado? No fue hasta la llegada de expediciones modernas cuando comenzaron a surgir respuestas. Investigaciones submarinas con tecnología avanzada finalmente aportaron piezas clave para resolver el enigma. Durante casi 50 años, historiadores y expertos han intentado reconstruir lo ocurrido. Uno de los nombres más importantes en esta búsqueda fue Robert Ballard, del Woods Hole Oceanographic Institution en Massachusetts. Ya era famoso por haber encontrado el Titanic en 1985. Su siguiente objetivo era la Bismarck. Quería entender exactamente qué sucedió el 27 de mayo de 1941. Aunque la Marina Británica tenía una idea aproximada de la zona donde se había hundido, a unos 650 kilómetros al oeste de Brest, el punto exacto seguía siendo un misterio oculto bajo enormes masas de agua. En 1989, Ballard lanzó una expedición utilizando tecnología de vanguardia. El protagonista fue un robot submarino llamado Argo, desarrollado por la Marina de los Estados Unidos junto a científicos. Este dispositivo era extraordinariamente avanzado para su época. Equipado con cámaras de alta calidad y potentes luces, podía iluminar la oscuridad absoluta del fondo oceánico. Argo era arrastrado a unos 50 metros por encima del lecho marino mientras enviaba imágenes en tiempo real a la superficie. La estrategia de búsqueda era simple pero eficaz: recorrer sistemáticamente la zona hasta detectar restos en las pantallas. Una vez localizados objetivos importantes, se utilizaría un sumergible tripulado llamado Alvin. Este pequeño submarino podía descender a más de 4.500 metros, permitiendo a los investigadores observar directamente el pecio. Finalmente, el 8 de junio de 1989, el equipo confirmó el hallazgo. La Bismarck yacía a unos 4.791 metros de profundidad, cerca de la dorsal mesoatlántica. Los estudios revelaron que el barco reposaba sobre la ladera de un volcán submarino inactivo. Lo sorprendente era la tranquilidad del entorno. Apenas había corrientes. Esta calma había contribuido a conservar el pecio durante décadas. Aún más impresionante fue descubrir que el barco estaba prácticamente erguido, ligeramente inclinado hacia arriba, como si hubiera descendido suavemente a pesar de la violencia de su hundimiento. Los investigadores quedaron asombrados por su estado. Aunque medía más de 250 metros, gran parte de su estructura permanecía intacta. El casco estaba estable, aunque la sección trasera había desaparecido casi por completo, probablemente arrancada durante el descenso o al impactar contra el fondo marino. Los restos de la popa estaban dispersos a lo largo de cientos de metros sobre la ladera volcánica. Estudios detallados confirmaron que los daños coincidían con los combates de mayo de 1941. Las estructuras superiores estaban devastadas. Puentes, cubiertas y torretas mostraban claros signos de impactos y fuego. Grandes agujeros irregulares evidenciaban el efecto de los proyectiles británicos. Sin embargo, algo llamó poderosamente la atención. El blindaje lateral de hasta 320 milímetros estaba en gran parte intacto. Esto
indicaba que las zonas vitales del barco, como las salas de máquinas y depósitos de munición, no habían sido penetradas directamente por el enemigo. El equipo de Ballard buscó señales de daños graves bajo la línea de flotación, pero encontró muy pocas. Esto cuestionaba muchas teorías anteriores. Los datos recopilados, fotografías, videos y mapas sonar mostraban además que los restos estaban distribuidos en un área de varios kilómetros. El hecho de que el barco descansara sobre una pendiente explicaba por qué no se había destrozado completamente al impactar. Las imágenes ofrecían una visión única de un buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Incluso detalles como barandillas seguían visibles. En años posteriores, nuevas expediciones regresaron al lugar. En junio de 2001, un equipo volvió con tecnología más avanzada. Usaron vehículos submarinos modernos y obtuvieron imágenes más precisas. Confirmaron que los daños en las estructuras superiores coincidían con un intenso bombardeo, pero nuevamente observaron que el blindaje principal estaba relativamente intacto. Ese mismo año se elaboró un mapa detallado del campo de restos. Se descubrió que muchos desgarros del casco probablemente ocurrieron al chocar contra el fondo marino o al deslizarse por la pendiente. En 2002, otra expedición liderada por James Cameron exploró el interior del barco usando sumergibles rusos. Por primera vez se observaron pasillos, salas y mecanismos internos. Se descubrió que varios niveles interiores estaban colapsados, probablemente por el impacto. A pesar de todos estos avances, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué causó realmente el hundimiento? Para entenderlo, hay que retroceder. La Bismarck fue botada el 14 de febrero de 1939 y entró en servicio el 24 de agosto de 1940. Era uno de los buques más poderosos jamás construidos. Bajo el mando del capitán Ernst Lindemann y el almirante Günther Lutyens, inició su misión en mayo de 1941. El 24 de mayo se produjo el enfrentamiento decisivo contra el HMS Hood. En pocos minutos, una explosión masiva destruyó el barco británico, causando la muerte de casi toda su tripulación. Pero la Bismarck también sufrió daños, y lo que vino después fue una persecución implacable. Tras ese enfrentamiento devastador, la situación cambió por completo. Aunque la Bismarck había logrado una victoria impresionante al destruir al HMS Hood, también había sufrido daños importantes. Uno de los impactos más críticos afectó a un tanque de combustible en la parte delantera del barco, lo que provocó una pérdida de combustible y limitó seriamente su alcance operativo. Esto obligó al almirante Günther Lutyens a tomar una decisión estratégica. En lugar de continuar con la misión original, el BZN acorazado debía dirigirse hacia el puerto francés de Saint-Nazaire para realizar reparaciones. El crucero Prince Eugène, que había acompañado a la Bismarck en la operación, fue separado para continuar su misión de forma independiente. Mientras tanto, la Bismarck quedó sola en el Atlántico, intentando escapar de una fuerza enemiga cada vez más decidida a destruirla. La respuesta británica fue inmediata y contundente. La Royal Navy movilizó una enorme cantidad de recursos para localizar y hundir al acorazado alemán. Buques de guerra, destructores, cruceros e incluso portaaviones se desplegaron en una vasta operación de búsqueda. La presión sobre la Bismarck aumentaba con cada hora que pasaba. El primer ataque aéreo serio llegó desde el portaaviones HMS Victorious. Durante la noche, varios aviones torpederos lanzaron un ataque contra el acorazado. Uno de los torpedos logró impactar, pero los daños fueron relativamente menores. Aún así, el mensaje era claro. La Bismarck estaba siendo rastreada y no tendría un momento de descanso. A pesar de la presión, la tripulación logró ejecutar maniobras evasivas inteligentes. Durante un breve periodo, la Bismarck consiguió desaparecer de los radares y romper el contacto con sus perseguidores. Este momento generó gran preocupación entre los británicos, que temían haber perdido al enemigo en la inmensidad del océano. Sin embargo, esta ventaja fue temporal. Poco después, el acorazado fue redescubierto y esta vez el cerco sería definitivo. La noche siguiente marcó el punto de inflexión en toda la operación. Desde el portaaviones HMS Ark Royal despegaron aviones torpederos Swordfish, aeronaves aparentemente obsoletas, lentas y vulnerables. Sin embargo, su simplicidad también las hacía sorprendentemente efectivas en condiciones difíciles. En medio de mal tiempo, viento fuerte y bajo fuego antiaéreo, los pilotos lograron acercarse lo suficiente para lanzar sus torpedos. Fue entonces cuando ocurrió el impacto más decisivo de toda la persecución. Uno de los torpedos alcanzó la sección de popa de la Bismarck, dañando gravemente el sistema de dirección. El timón quedó bloqueado en un ángulo
de aproximadamente 12 grados. Este daño resultó catastrófico. El barco perdió completamente su capacidad de maniobra. A partir de ese momento, la Bismarck quedó condenada. Sin posibilidad de corregir su rumbo, comenzó a describir amplios círculos en el océano. Los intentos desesperados de la tripulación por liberar el timón no tuvieron éxito. Ingenieros y mecánicos trabajaron sin descanso en condiciones extremadamente peligrosas, pero el daño era irreversible. Durante la noche, los destructores británicos aprovecharon la situación. Realizaron ataques constantes con torpedos y artillería ligera. Aunque no todos los impactos fueron decisivos, lograron un objetivo clave: impedir cualquier intento de reparación. La tripulación alemana se vio obligada a permanecer en Mintobesen, alerta constante, bajo amenaza continua. La tensión a bordo era insoportable. El ruido de explosiones, el impacto de proyectiles y la incertidumbre sobre el futuro creaban una atmósfera de desesperación. Los hombres sabían que el amanecer traería el enfrentamiento final, y así fue. En la mañana del 27 de mayo de 1941, los buques británicos finalmente alcanzaron a la Bismarck. Entre ellos se encontraban dos de los acorazados más poderosos de la Royal Navy, el HMS Rodney y el HMS King George V. También estaban presentes cruceros pesados como el Norfolk y el Dorsetshire. A las 8 horas y 47 minutos comenzó el bombardeo final. Desde el inicio, la superioridad británica fue evidente. Disparaban desde una distancia relativamente corta, lo que aumentaba la precisión de sus cañones. Las salvas de proyectiles comenzaron a impactar repetidamente en el acorazado alemán. Cada impacto sacudía el barco con violencia. Las estructuras metálicas se doblaban, los sistemas internos colapsaban y el fuego se extendía rápidamente. Las torretas principales de la Bismarck, que alguna vez habían sido su mayor fortaleza, quedaron inutilizadas una tras otra. La capacidad de respuesta del barco se redujo rápidamente. Sin sistemas de control efectivos, la coordinación se volvió casi imposible. Las comunicaciones internas fallaban y el mando estaba prácticamente desorganizado. A pesar de todo, el casco principal del barco resistía sorprendentemente bien. La enorme resistencia de su construcción seguía manteniéndolo a flote, incluso bajo un bombardeo intenso. Pero esta resistencia no podía durar para siempre. Con el paso del tiempo, los daños acumulados comenzaron a afectar áreas críticas. Las salas de máquinas fueron impactadas, reduciendo la capacidad energética. Las bombas de achique dejaron de funcionar correctamente, lo que dificultaba expulsar el agua que entraba en el interior del barco. El fuego, el humo y el caos dominaron el ambiente. Los supervivientes describieron escenas de destrucción total, con partes del barco completamente arrasadas. Finalmente, hacia las 10:40 de la mañana, el crucero Dorsetshire lanzó torpedos adicionales. Estos impactos fueron el golpe final para una nave que ya estaba al borde del colapso. La Bismarck comenzó a inclinarse lentamente. Primero el ángulo era leve, casi imperceptible, pero con cada minuto que pasaba, la inclinación aumentaba. El agua penetraba más profundamente en el casco. El momento final se acercaba, pero incluso en ese instante persistía una duda crucial que cambiaría la interpretación histórica de los hechos. ¿Fue este desenlace únicamente consecuencia del ataque británico? ¿O hubo una decisión interna que aceleró el hundimiento? Antes de que el barco desapareciera bajo las olas, algunos miembros de la tripulación habrían tomado medidas decisivas. Según varios testimonios, se abrieron válvulas internas y se manipularon sistemas para permitir la entrada de agua de forma controlada. Estas acciones, si realmente ocurrieron, habrían tenido un objetivo claro: asegurarse de que la Bismarck no fuera capturada por el enemigo. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. En esos últimos minutos, mientras el enorme acorazado se inclinaba cada vez más hacia un lado, la escena a bordo debía de ser casi irreal. El ruido constante de metal retorciéndose, el agua entrando con fuerza en los compartimentos inferiores y el humo que llenaba el aire creaban una atmósfera caótica y desesperante. Muchos sistemas ya no funcionaban, la cadena de mando estaba rota y cada hombre a bordo sabía que el final era inevitable. Sin embargo, incluso en medio de ese caos, comenzaron a surgir testimonios que cambiarían la forma en que los historiadores interpretarían el hundimiento. Varios supervivientes afirmaron que en los momentos finales se tomaron decisiones deliberadas para asegurar que el barco se hundiera. No se trataba solo de resistir hasta el último instante, sino de impedir a toda costa que la Bismarck cayera en manos enemigas.
Uno de los relatos más importantes proviene de Gerhard Junak, el ingeniero jefe. Según sus declaraciones posteriores, se habían preparado cargas explosivas con temporizadores para colocarlas en puntos clave del barco. La idea era provocar daños internos que aceleraran el hundimiento. Sin embargo, no todo salió como se planeó. Problemas en la comunicación impidieron que las órdenes se transmitieran correctamente y un mensajero enviado para verificar la ejecución de estas instrucciones nunca regresó. A pesar de estas dificultades, otros miembros de la tripulación también describieron acciones similares. Hablaron de válvulas abiertas intencionadamente, de puertas estancas desbloqueadas y de sistemas manipulados para permitir que el agua inundara el interior más rápidamente. Estas medidas habrían reducido el tiempo que el barco podía permanecer a flote. Estas afirmaciones cobraron mayor relevancia décadas después, cuando las expediciones submarinas comenzaron a analizar el estado del pecio. Los datos obtenidos mostraban algo sorprendente. El blindaje principal bajo la línea de flotación estaba en gran parte intacto, con muy pocos puntos en los que hubiera sido completamente perforado. Esto planteaba una cuestión fundamental: si las zonas más críticas del barco no habían sido destruidas directamente por el enemigo, ¿cómo se produjo un hundimiento relativamente rápido? Robert Ballard, basándose en estas observaciones, propuso que los daños causados por el combate por sí solos quizá no habrían sido suficientes para hundir el barco de manera inmediata. Señaló que no había señales claras de una inundación masiva repentina provocada por grandes brechas bajo el agua. En cambio, todo indicaba que el proceso había sido más gradual, lo que podría coincidir con una inundación controlada desde el interior. Pero esta interpretación no fue aceptada por todos. Otros investigadores ofrecieron explicaciones diferentes. Entre ellos, David Mearns destacó por su análisis detallado de las estructuras del casco. Su equipo identificó grandes desgarros en ciertas zonas, especialmente en el costado del barco. Aunque algunos de estos daños pudieron haberse agravado al impactar contra el fondo marino, también era posible que hubieran comenzado como resultado de impactos de torpedos o de la enorme presión sufrida durante el combate. Además, hay que tener en cuenta la magnitud del ataque británico. La Bismarck fue sometida a un bombardeo extremadamente intenso durante un periodo prolongado. Más de 2.800 proyectiles fueron disparados contra ella y una gran cantidad logró impactar. Estos impactos destruyeron las superestructuras, inutilizaron los sistemas de defensa y provocaron incendios incontrolables. Incluso si el blindaje principal resistió en gran medida, el daño acumulado en otras áreas fue significativo. Los sistemas internos comenzaron a fallar, las salas de máquinas quedaron afectadas y la capacidad de mantener el barco a flote se redujo progresivamente. En tales condiciones, el hundimiento era solo cuestión de tiempo. Por eso muchos historiadores actuales coinciden en que no existe una única causa para el final de la Bismarck. Más bien, fue el resultado de una combinación de factores que actuaron al mismo tiempo. Por un lado, los ataques británicos desempeñaron un papel decisivo. El torpedo que bloqueó el timón fue el punto de inflexión. Sin capacidad de maniobra, el acorazado quedó completamente expuesto. Posteriormente, el bombardeo constante destruyó su capacidad de combate y debilitó su estructura. Por otro lado, las acciones de la propia tripulación también parecen haber contribuido. Una vez que quedó claro que la situación era insostenible, abrir válvulas, permitir la entrada de agua pudo haber sido una decisión lógica desde su punto de vista. Era preferible hundir el barco que verlo capturado. Lo más probable es que estas acciones no cambiaran el destino final, pero sí aceleraran el proceso. Sin ellas, la Bismarck quizá habría permanecido a flote durante más tiempo, aunque en un estado completamente inutilizable. Este tipo de decisiones plantea preguntas profundas sobre la guerra y sobre el comportamiento humano en situaciones extremas. ¿Hasta qué punto una tripulación debe luchar por salvar su barco? ¿Y en qué momento se convierte en una prioridad evitar que el enemigo obtenga una victoria simbólica? Cuando hoy observamos las imágenes del pecio, reposando en silencio en el fondo del océano, es imposible no reflexionar sobre estas cuestiones. La Bismarck ya no es solo un objeto histórico, sino un símbolo de una época marcada por conflictos, decisiones difíciles y consecuencias devastadoras. Cada parte del barco cuenta una historia. Las torretas destruidas hablan del poder del combate. Las placas de acero deformadas muestran la violencia del impacto. Y la estructura general aún
reconocible después de tantas décadas, recuerda la impresionante ingeniería que hizo posible su existencia. Pero más allá del acero y la tecnología, están las personas. Más de 2000 hombres que vivieron, lucharon y murieron a bordo de ese barco. Sus experiencias, sus decisiones y su destino forman parte inseparable de esta historia. Hoy, la mayoría de los expertos coincide en una conclusión equilibrada. La Bismarck se hundió tanto por los daños sufridos en combate como por las acciones intencionadas de su tripulación. No fue una causa única, sino una combinación de ambas. Y quizás esa sea la razón por la que esta historia sigue fascinando a tantas personas. Porque no ofrece una respuesta simple, porque nos obliga a considerar múltiples perspectivas y porque en última instancia nos recuerda que incluso los eventos más grandes de la historia están formados por una serie de decisiones humanas. Al final, la Bismarck no solo representa un episodio militar, sino también una lección sobre los límites del poder, un recordatorio de que incluso las máquinas más avanzadas pueden ser superadas por las circunstancias y de que en el corazón de cada historia siempre hay personas enfrentándose a lo desconocido. Si has llegado hasta aquí, has recorrido una de las historias más intensas y complejas de la historia naval. Y ahora, quizás, te haces la misma pregunta que muchos historiadores se han planteado durante décadas. ¿Qué habría pasado si solo un detalle hubiera sido diferente? Si esta historia te ha resultado interesante, no olvides apoyar con un like, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte para seguir explorando relatos fascinantes como este. Y antes de irte, asegúrate de ver el siguiente video que aparece en tu pantalla, porque la historia siempre guarda más secretos esperando ser descubiertos.